SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Oración para el fin de semana. 27º domingo del tiempo ordinario. Agradezco este tiempo tranquilo, en el que trato de relajarme y de apartar las preocupaciones y proyectos que sobrevuelan mi mente. Me voy haciendo consciente de que este momento privilegiado es de encuentro con el Dios del amor, el que da sentido y plenitud a toda mi vida. Me preparo en cuerpo, mente y espíritu, y me dispongo con apertura a recibir lo que el Señor quiera darme en este momento. Vengo a orar, Señor, a la fuente del primer amor, donde todo es vida, donde todo es agua, donde todo es libertad, donde encuentro mi vida, donde encuentro tu agua, donde encuentro mi libertad. Vengo a beber, Señor, a la fuente del primer amor, donde todo es vida, donde todo es agua, donde todo es libertad, donde encuentro mi vida, donde encuentro tu agua, donde encuentro mi libertad. Vengo a ti, Señor, a la fuente del primer amor, donde todo es vida, donde todo es agua, donde todo es libertad, donde encuentro mi vida, donde encuentro tu agua, donde encuentro mi libertad. La lectura de hoy es de la carta de Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros.
Homilía para el domingo 27 del tiempo ordinario, ciclo A. Continuación del domingo pasado de las 3 parábolas con que responde Jesús a los jefes religiosos, la de hoy es más provocadora. Al rechazo de los jefes responde Jesús con suma crudeza. Esta parábola se narra ya en el Evangelio de Marcos, del que copian Mateo y Lucas. Cuando se escriben estos evangelios hacia el año 80, ya se había producido la destrucción de Jerusalén y la total separación de los cristianos de la religión judía, y se habían concretado la muerte de Jesús. Era entonces muy fácil anunciar lo que había sucedido ya. Aunque el relato puede verse como parábola, el mismo Mateo nos lo presenta como una alegoría, donde a cada elemento del relato corresponde un elemento metafórico espiritual. El propietario es Dios, la viña es el pueblo elegido, los labradores son los jefes religiosos, los enviados una y otra vez son los profetas, el Hijo es el mismo Jesús, los frutos que Dios espera son derecho y justicia, el nuevo pueblo, a quien se le ha entregado la viña, que tiene que producir abundantes frutos, es la comunidad cristiana. El relato del Evangelio es copia casi literal del texto de Isaías, pero si nos fijamos bien, descubriremos matices que cambian sustancialmente el mensaje. En Isaías el protagonista es el pueblo, viña, que no ha respondido a las expectativas de Dios. En vez de dar uvas, dio agrazones. En Mateo, los protagonistas son los jefes religiosos, viñadores, que quieren apropiarse de los frutos e incluso de la misma viña. No quieren reconocer los derechos del propietario. Pero, curiosamente, al final se retoma la perspectiva de Isaías y se dice que la viña será entregada a otro pueblo, cosa que ni a Isaías ni a Jesús se les podía ocurrir. Como los domingos anteriores se nos habla de la viña, una de las imágenes más utilizadas en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo elegido. Seguramente Jesús recordó muchas veces el cántico de Isaías a la viña. Sin embargo, no es probable que la relatara tal como la encontramos en el Evangelio de hoy. No solo porque en él se da por supuesto la muerte de Jesús y el total rechazo del pueblo de Israel, sino también porque a ningún judío se le podía pasar por la cabeza que Dios les rechazara para elegir a otro pueblo. Por lo tanto, está reflejada una reflexión de la primera comunidad cristiana muy posterior a Jesús en el relato que acabamos de escuchar. Se les quitará la viña y se le dará a otro pueblo que produzca sus frutos. Una manera muy bíblica de justificar que los cristianos se consideraban ahora el pueblo elegido. Esto era inaceptable y un gran escándalo para los judíos que consideraban la ley y el templo como la obra definitiva de Dios, y ellos sus destinatarios exclusivos. El relato no solo va a justificar la separación de judíos y cristianos, sino que también advierte a las autoridades de la comunidad que pueden caer en la misma trampa y ser rechazada esta nueva comunidad por no reconocer los derechos de Dios. Recordemos que entre la Torá, ley y el mensaje de Jesús existe un peldaño intermedio, que a veces olvidamos y que seguramente hizo posible que la predicación de Jesús prendiera al menos en unos pocos. Recuerden las veces que se dice en el Evangelio para que se cumplieran las Escrituras. Este escalón intermedio fueron los profetas, que dieron luces increíbles en la dirección correcta, aunque no fueron escuchados. Muchas de las enseñanzas de Jesús, y precisamente las más polémicas, ya las encontramos descritas, habladas, narradas, reclamadas por los profetas. La piedra desechada por los arquitectos es ahora la piedra angular. Da por supuesto la apreciación cristiana de la figura de Jesús. Jesús no pudo contemplar el rechazo del pueblo judío como la causa de su propia muerte. Jesús nunca pretendió crear una nueva religión. Esto tiene que quedarnos muy claro. Ni inventarse un nuevo Dios. Jesús fue un judío por los 4 costados y nunca dejó de serlo. Si su predicación dio lugar al nacimiento del cristianismo, tenemos que entender que fue muy a su pesar.
El traspaso de la viña a otros sobrepasa con mucho el pensamiento bíblico. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es castigado, pero siempre va a permanecer como pueblo elegido. Tendremos verdadera dificultad en aplicarnos la parábola si partimos de la idea de que aquellos jefes religiosos eran malvados y tenían mala voluntad. Nada más lejos de la realidad. Su preocupación por el culto y por la ley, por defender la institución, por el respeto a su Dios, era sincera. Lo que les perdió fue la falta de autocrítica y confundir los derechos de Dios con sus propios intereses. De esta manera, llegaron a identificar la voluntad de Dios con la suya propia y creerse dueños y señores del pueblo. Otra cosa muy importante que a veces también se nos pasa de largo: no se pone en duda que la viña dé frutos. Se trata de criticar a los que se aprovechan de los frutos que corresponden al dueño. A Jesús le mataron por criticar su propia religión. Atacó radicalmente los dos pilares sobre los que se sustentaba el culto del templo y la ley. Tenemos que recordar a nuestros dirigentes que no son dueños, sino administradores de la viña. La tentación más grande de aprovechar la viña en beneficio propio es hoy la misma que en el tiempo de Jesús. No tenemos que escandalizarnos de que en ocasiones nuestros jerarcas, nosotros, no respondamos a lo que el Evangelio exige. La historia nos demuestra que es muy fácil caer en la trampa de identificar los intereses propios o de grupo con la voluntad de Dios. Esta tentación es mayor cuando más religiosa sea la comunidad. Esa posibilidad no ha disminuido un ápice en nuestro tiempo. El primer paso para llegar a esta actitud es separar el interés de Dios del interés del hombre. El segundo, oponerlos. Dado este paso, ya tenemos todo listo para machacar al hombre en nombre de Dios. Dos preguntas tendríamos que hacernos al final como conclusión. ¿Qué espera Dios de mí? Dios no puede esperar nada de mí porque nada puedo darle. Él es el que se nos da totalmente. Lo que Dios espera de nosotros no es para Él, en realidad es para nosotros. Lo que Dios quiere es que todas y cada una de las criaturas alcancen el máximo de su ser. Como seres humanos, tenemos que alcanzar nuestra plenitud precisamente por nuestra humanidad. Desde que nacemos, tenemos que estar en constante evolución. Jesús alcanzó esa plenitud y nos marcó el camino para que todos podamos llegar a ella. ¿De qué frutos nos habla el Evangelio? Los fariseos eran los cumplidores estrictos de la ley. El relato de Isaías nos dice: esperó de ellos derecho y hacen asesinatos. Espero justicia y encuentro lamentos. En cualquier texto de la Torá hubiera dicho: espero sacrificios, espero culto digno, espero oración, espero ayuno, espero el cumplimiento de la ley. Pedir derecho y justicia es la prueba de que el bien del hombre es lo más importante para Dios. Jesús da un pasito más, o un pasote más, diría yo. No habla ya de derecho y justicia, que era mucho decir, sino de amor, que es la norma suprema. La denuncia nos afecta a todos, porque todos tenemos algún grado de autoridad y todos la utilizamos buscando nuestro propio beneficio en lugar de buscar el bien de los demás. No solo el superior autoritario que abusa de sus súbditos como esclavos a su servicio, sino también la abuela que le dice al niño: si no haces esto, dejas de ser aquello, Jesús no te quiere. Siempre que utilizamos nuestra superioridad para aprovecharnos de los demás, estamos apropiándonos de los frutos que no son nuestros. Alabado sea Jesucristo. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó